La llave no encajaba en la puerta de mi casa después de mis vacaciones. Una impactante traición por parte de mi propia hija. ¿Qué pasó?, pregunté. Y ella gritó: «Esta es nuestra casa ahora, viejo vagabundo». Su esposo se rió al teléfono. «La venderemos y pagaré mis deudas». Sonreí con calma. Terminé la conversación y le escribí a mi abogada. Nuestro plan funcionó. Unos minutos después, comenzaron a entrar en pánico. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La llave se deslizó en la cerradura, giró hasta la mitad y luego se detuvo. La saqué, examiné los dientes de latón bajo la mortecina luz de la tarde y luego lo intenté de nuevo. La misma resistencia, como si el metal interior hubiera sido reemplazado por algo que no reconocía lo que sostenía. Lo cual era cierto. Me alejé de la puerta principal de mi casa, corrección, lo que solía ser mi casa, y estudié el mecanismo de la cerradura, una marca diferente, una que no reconocí. Alguien había ido a la ferretería, comprado nuevas cerraduras y pasado una hora instalándolas, mientras yo supuestamente estaba pescando en el lago. El viaje de pesca había sido deliberado. 7 días fuera, tiempo suficiente para que la desesperación superara la precaución. Caminé por el sendero de piedra hacia la puerta lateral, mis botas raspando las piedras que yo mismo había colocado hace 15 años. El candado de combinación de la puerta todavía se abría, con el código que había puesto cuando Valeria estaba en la universidad, su fecha de nacimiento al revés. Algunas cosas no habían pensado en cambiar. El patio trasero se veía exactamente como lo había dejado. El roble que planté el día que ella nació estaba en la esquina, sus ramas de febrero desnudas y esqueléticas. Crucé el césped irregular de invierno hasta la puerta trasera, e intenté con mi llave allí también. Cerradura nueva, misma historia. A través de la ventana de la cocina, podía ver las encimeras de granito que había ahorrado durante 2 años para instalar. Las cortinas del dormitorio de arriba se movieron ligeramente. Alguien estaba en casa, moviéndose en habitaciones donde yo había vivido durante 32 años. Volví a mi camioneta y me senté en el asiento del conductor. El cuero todavía estaba cálido por el viaje de regreso del lago. Mi teléfono estaba en el portavasos donde lo había colocado esa mañana, con la pantalla oscura y paciente. Hacía 3 meses había descargado una aplicación de grabación. Interfaz simple. Botón rojo para iniciar. Botón negro para detener. Nunca la había necesitado como subfiscal de distrito. Las salas de interrogatorio tenían sus propios sistemas, pero la jubilación significaba encargarme de mi propia recopilación de pruebas. Abrí la aplicación. Presioné grabar. Luego marqué el número de Valeria. Lo puse en altavoz y coloqué el teléfono en el tablero donde el micrófono captaría todo limpiamente. Ella respondió al tercer timbrazo. ¿Qué quieres? Ni un hola papá, ni un cómo te fue en tu viaje. Solo una fría irritación, como si yo fuera un vendedor telefónico interrumpiendo su cena. Valeria, mi llave no funciona. ¿Qué pasó con las cerraduras? Una pausa. Luego su voz regresó más aguda, casi triunfante. Esas ya no son tus cerraduras, papá. Esta es nuestra casa ahora, mía y de Mauricio. Deberías buscar otro lugar donde quedarte, viejo. Quizás un refugio para personas sin hogar te acepte. Escuché un movimiento. Luego la voz de Mauricio irrumpió por el altavoz, más fuerte y agresiva de lo que nunca la había oído. Sí, escucha, Arturo. Ahora somos dueños de este lugar. Tenemos todos los papeles en regla. Todo legal. La venderemos la próxima semana. Voy a saldar mis $340,000 en deudas. Ya tuviste tu tiempo viviendo cómodamente. Ahora es nuestro turno. $340,000. Realmente lo dijo en voz alta. Confirmó la cifra exacta que sospechaba. Ya veo. Mantuve mi voz nivelada, casi agradable. Bueno, entonces, que disfruten su velada. Terminé la llamada. Reproduje los últimos 10 segundos. La voz de Mauricio se escuchaba perfectamente. La desesperación. La cantidad específica en dólares. La admisión de la reclamación de propiedad. Clarísimo. Abrí mi correo electrónico. Adjunté el archivo de audio a un mensaje que había redactado hacía semanas. Agregué 3 palabras.
Nuestro plan funcionó. Lo envié a la dirección de Elena Torres. El archivo duraba 47 segundos. Suficiente. Arranqué la camioneta. Salí de la entrada sin volver a mirar la casa y conduje hacia el centro de la ciudad. El tráfico de la tarde era ligero para ser viernes. Tomé la avenida principal hacia la autopista y luego salí por la calle del oeste. 25 minutos después, estacioné frente a un modesto complejo de apartamentos en un barrio céntrico. Nada lujoso. Exterior de ladrillo. Escaleras exteriores. El tipo de lugar donde la gente se ocupa de sus propios asuntos. Había alquilado el apartamento 2F hacía 2 meses. Pagué 6 meses por adelantado en efectivo. Puse mi nombre como único inquilino. Subí las escaleras llevando solo mi bolsa de equipo de pesca. La llave del 2F funcionó perfectamente. Adentro, el espacio amueblado olía a pintura fresca y alfombra nueva. Un dormitorio, cocina estrecha, sala de estar apenas lo suficientemente grande para un sofá y un televisor. Sobre la mesa de la cocina había una gruesa carpeta de manila. Dejé mi bolsa junto a la puerta, saqué una de las 2 sillas y me senté. La pestaña de la carpeta decía expediente de evidencia Moreno con mi propia letra. La abrí lentamente. Todo lo que había recopilado durante 3 meses estaba adentro, organizado cronológicamente como el archivo de un fiscal, porque eso es exactamente lo que era. Y ahora los acusados acababan de proporcionar su confesión. Extendí el contenido de la carpeta sobre la pequeña mesa, un bloc de notas legal amarillo lleno de observaciones fechadas a partir del 12 de noviembre. Una unidad de memoria USB etiquetada como grabación de seguridad. Cocina con marcador negro, extractos bancarios que mostraban transferencias que había hecho en enero. La tarjeta de presentación de Elena Torres, con su número de celular escrito en el reverso. Un delgado fajo de fotografías que mostraban el coche de lujo plateado de Mauricio estacionado frente a mi casa a horas extrañas. Medianoche de un martes, 6 de la mañana de un jueves. El tipo de horas que sugerían que alguien me estaba observando, aprendiendo mis patrones, esperando una oportunidad. Hacía 3 meses, había notado el cambio en el comportamiento de Valeria. Comenzó a visitarme con más frecuencia, siempre con preguntas que parecían casuales, pero no lo eran. Estábamos sentados en la mesa del comedor y ella preguntaba sobre mi testamento, mi planificación patrimonial, si había organizado mis documentos financieros. Mauricio se paraba cerca de la chimenea, fingiendo admirar las fotos familiares, mientras sus ojos seguían cada palabra. Durante una visita en noviembre, lo sorprendí midiendo las paredes de la sala con una cinta métrica. Solo pensando en ideas de renovación, dijo, sonriendo. Este lugar tiene mucho potencial. Luego sacó su teléfono y fotografió cada habitación, las molduras del techo, los pisos de madera, los electrodomésticos actualizados de la cocina. Haciendo inventario, sonreí y le ofrecí un cafecito. Por dentro, algo hizo clic. El instinto de fiscal en el que había confiado durante 35 años comenzó a catalogar pruebas. Hacía un mes, había tendido la trampa. Imprimí una plantilla de poder notarial de un sitio web legal, del tipo que otorga a alguien autoridad para vender una propiedad en tu nombre. Dejé la línea de la firma en blanco, la coloqué en un sobre de manila junto con la escritura de mi casa. Un domingo por la tarde, a principios de enero, coloqué ambos documentos de manera prominente sobre la mesa de la cocina antes de que Valeria y Mauricio llegaran para nuestra cena programada a las 3 de la tarde. A las 3:45, me disculpé para ir al baño. Me quedé allí 15 minutos, dejando correr el agua de vez en cuando, dándoles tiempo y oportunidad. Cuando regresé, los documentos estaban en el mismo lugar, pero la esquina del sobre estaba doblada de manera ligeramente diferente. La escritura había sido girada quizás 2 grados. Esa noche, abrí la aplicación de seguridad en mi teléfono. La cámara que había instalado en octubre, una unidad inalámbrica disfrazada como el lomo de un libro en el estante de mi estudio, tenía un ángulo perfecto hacia la mesa de la cocina. Seleccioné el 12 de enero. Avancé rápidamente hasta las 3:47. Mauricio miró hacia el pasillo por donde yo había desaparecido. Miró a Valeria. Ella asintió una vez. Él sacó su teléfono, activó la cámara y comenzó a fotografiar. Primero el poder notarial, múltiples tomas desde diferentes ángulos,
Luego la escritura de la casa, haciendo zoom en la descripción de la propiedad, el lenguaje legal, mi nombre en el título. Revisó nerviosamente la puerta del baño. Fotografió todo de nuevo. Su mano temblaba ligeramente mientras volvía a colocar los documentos en su posición original. 12 minutos de grabación, todo respaldado en 3 cuentas separadas en la nube. Hacía 3 semanas. Entré en la oficina de Elena Torres en una calle del centro. Era más joven de lo que esperaba, quizás 45 años, con ojos agudos y una expresión escéptica que me recordaba a los mejores abogados defensores que había enfrentado en el tribunal. Señor Moreno, dijo por teléfono que esto era sobre fraude inmobiliario. Me indicó la silla frente a su escritorio. Me senté y abrí mi carpeta de pruebas. Necesito a alguien que entienda de fraude inmobiliario y no tenga miedo de presentar cargos penales cuando llegue el momento. Voy a dejar que me roben, y necesito que me ayude a enviarlos a prisión por ello. Sus cejas se arquearon. Señor Moreno, lo que está describiendo es inducción al delito si no tenemos cuidado. Pero si actúan enteramente por voluntad propia y simplemente documentamos sus elecciones, se inclinó hacia adelante. Puedo trabajar con eso, pero le costará. Este no es un caso simple. Pasamos 43 minutos revisando todo. Las fotografías, la grabación, la cronología del comportamiento sospechoso. Ella tomó notas en taquigrafía, deteniéndome ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias. Luego protegimos los activos. Transferí mi colección de autos antiguos. 3 vehículos restaurados por un valor total de $120,000 a una sociedad recién formada llamada Inversiones Moreno. Moví mi cartera de inversiones, otros $340,000, a la misma estructura. Abrí una nueva cuenta bancaria y transferí $180,000 en ahorros líquidos. Dejé $15,000 en mi cuenta personal, lo suficiente para gastos normales, no sospechosamente vacía, y dejé la casa a mi nombre, el cebo perfecto, con un valor de $580,000. Irán a por ello, había dicho Elena, firmando los papeles de la sociedad. La gente desesperada siempre lo hace. Le extendí un cheque por $8,000, su anticipo. Ahora, sentado en el apartamento de alquiler la mañana después de su robo, revisé mi teléfono. Un mensaje de texto del señor Andrés, mi vecino, a 3 casas de distancia. Andrés enseñó inglés en la secundaria durante 30 años antes de jubilarse. Observador, cuidadoso. El mensaje incluía una foto tomada a las 11 de la noche anterior. Todas las luces de mi casa encendidas. A través de la ventana delantera. Mauricio cargando una caja de cartón. Valeria al fondo, levantando una copa de vino hacia el candelabro del comedor que había comprado en 1998. Los muebles ligeramente reorganizados, como si ya estuvieran redecorando. El texto de Andrés decía: Arturo, vi que tu camioneta no estuvo esta semana. ¿Todo bien? Tu hija y su esposo estuvieron moviéndose adentro bastante tarde anoche. Parecía que celebraban algo. ¿Quieres que vigile la casa? Respondí. Gracias por estar atento, Andrés. Todo está bajo control. Aunque agradecería esos ojos extra. Avísame si ocurre algo más inusual. A las 9:15 sonó mi teléfono. Elena Torres. Arturo, acabamos de recibir un regalo. Su voz contenía una emoción apenas contenida. Diana Fuentes, la notaria, acaba de contactar nuestra oficina. Ella notarizó su supuesto poder notarial hace 2 semanas. Nunca lo conoció a usted en persona, y ahora está nerviosa por la firma. Está dispuesta a testificar que violó el protocolo notarial porque Mauricio la presionó. Esto es sólido. Hace 2 semanas, eso coincidía con la cronología. Mauricio y Valeria habían fotografiado los documentos en enero, falsificado mi firma y se habían apresurado a notarizarlo antes de que yo regresara de cualquier viaje. ¿Qué tan pronto podemos presentar la denuncia ante la policía?, pregunté. 2 horas después de la llamada de Elena. Estaba fuera de la sede de la policía del condado en una calle principal. El edificio se alzaba como un monumento de concreto al orden en el laberinto de torres de cristal y estacionamientos del centro de la ciudad. Elena esperaba cerca de la entrada, maletín en mano, su traje oscuro impecable a pesar de la humedad de febrero. Intercambiamos breves asentimientos.
No había necesidad de conversar. Habíamos cubierto todo durante su llamada matutina. Ella haría la mayor parte de la conversación inicial. Yo proporcionaría detalles técnicos cuando fuera necesario. Mantenerlo profesional. Dejar que la evidencia hable. Adentro, las luces fluorescentes zumbaban mientras pasábamos por los detectores de metales. Un sargento de recepción nos dirigió al tercer piso. División de Delitos Económicos. El ascensor olía a café quemado y contenía a otros 2 pasajeros. Un detective revisando su teléfono. Un civil nervioso agarrando documentos. El pasillo del tercer piso tenía linóleo desgastado y carteles motivacionales desvaídos sobre la integridad. Elena nos guió más allá de cubículos donde los detectives escribían informes y hablaban en voz baja por teléfono. Buscando al detective Silva, le dijo a un oficial uniformado: al final del pasillo, última oficina a la derecha. La placa en la puerta decía: Det. Ramón Silva, Delitos Económicos. Elena tocó 2 veces. Adelante. Silva se puso de pie cuando entramos, mediados de los 40. En forma, con ojos agudos que lo captaban todo antes de que su boca formara una sonrisa. Esos ojos se posaron en mí y el reconocimiento brilló instantáneamente. Arturo Moreno. Extendió la mano. ¿Qué han pasado? 7 u 8 años. ¿Te ves bien? ¿La vida de jubilado te trata bien? Aunque supongo que esto no es una visita social. Estreché su mano. Apretón firme. Profesional. Ramón, desearía que fuera social. Necesito presentar una denuncia penal por falsificación y fraude inmobiliario. Silva señaló 2 sillas frente a su escritorio. Tomen asiento. Elena se acomodó en su silla y abrió su maletín con eficiencia practicada. Detective Silva, la hija y el yerno de mi cliente han falsificado un documento de poder notarial, reclamado fraudulentamente la propiedad de su casa de $580,000, cambiado las cerraduras mientras él estaba fuera y planean vender la propiedad ilegalmente. Tenemos evidencia documental, grabaciones de audio y testimonios de testigos. Ella comenzó a sacar documentos uno por uno, organizándolos en secuencia sobre el escritorio de Silva. Primero vino un gráfico cronológico que mostraba 3 meses de comportamiento sospechoso. Luego la transcripción del archivo de audio. 47 segundos de conversación incriminatoria. Silva se inclinó hacia adelante. Esta grabación de audio. ¿Estaba el señor Moreno en el estado cuando la grabó? ¿Y sabían las otras partes que estaban siendo grabadas? Se aplica el consentimiento de una sola parte, confirmó Elena. Ley estatal. Mi cliente estaba en su vehículo en el condado cuando ocurrió la llamada. Las otras partes no tenían expectativa de privacidad durante una conversación telefónica donde una de las partes eligió documentarla. Silva asintió y levantó el teléfono de su escritorio. Déjame enviar esto a análisis forense. Marcó una extensión interna. Sí. Necesito un análisis urgente de documentos. Posible falsificación en un poder notarial. Comparando con muestras de firmas conocidas de la presunta víctima. ¿Qué tan pronto? 3 días. Haz que funcione. Colgó y se volvió hacia mí. Arturo, necesito muestras de escritura, tarjetas de firmas bancarias, documentos legales antiguos de tus días de fiscal, cualquier cosa con tu firma legítima. Saqué una carpeta del maletín de Elena. Ya preparado. 15 muestras que abarcan 20 años. Silva estudió mi rostro durante 10 segundos, leyéndome de la manera en que había aprendido a leer a sospechosos y testigos, buscando engaño, vacilación, las pequeñas señales que revelan mentiras. No encontraría ninguna. Todo aquí parece sólido, dijo Silva finalmente. Enviaré el poder notarial en disputa a nuestro examinador forense de documentos, junto con sus muestras de firma. Analizarán la composición de la tinta, los puntos de presión, la formación de las letras. Si alguien falsificó su firma, lo probaremos. Elena deslizó otro documento sobre el escritorio. Esta es una declaración notariada de Diana Fuentes. Es la notaria que certificó el poder notarial hace 2 semanas. Admite que nunca conoció al señor Moreno en persona. Violación del protocolo notarial del Estado. La pareja afirmó que él estaba esperando en el auto, debido a su mala salud.
Está dispuesta a testificar que algo le pareció mal con la firma, incluso en ese momento. Silva leyó la declaración de fuentes cuidadosamente. Luego colocó todo en una bolsa de evidencia transparente. Escribió un número de caso en una nota adhesiva amarilla y la adjuntó a la bolsa. Señor Moreno, necesito que firme una declaración afirmando que nunca firmó este documento de poder notarial y nunca autorizó a nadie a vender su propiedad. Firmé sin dudarlo, mi letra firme y clara. La misma firma que aparecía en esas 15 muestras de comparación. Nada que ver con cualquier garabato que Mauricio hubiera intentado en el documento falsificado. Pasaron 5 días lentamente. Me quedé en el apartamento del barrio céntrico. Organicé mis pensamientos. Me preparé para lo que vendría después. En la 6ª mañana, sonó mi teléfono. Silva. Los resultados forenses han vuelto. Falsificación definitiva. El análisis de tinta muestra un bolígrafo diferente al de sus muestras de firma. Los puntos de presión son completamente incorrectos. La formación de las letras es inconsistente con su mano natural. Avanzamos con el interrogatorio. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Los llamaré ahora para solicitar que vengan a declarar, haciendo que suene rutinario, solo aclarando la documentación de la propiedad. No mencionaré la investigación criminal. La trampa estaba puesta. A la mañana siguiente, Mauricio y Valeria llegaron a la estación de policía por separado, ambos casuales y confiados. Mauricio vestía jeans y una camisa por fuera. Valeria llevaba pantalones de yoga y una chaqueta con cremallera. No se vistieron como personas que esperaban ser confrontadas con evidencia de falsificación grave. Silva acompañó a Mauricio primero a una pequeña sala de interrogatorios. Paredes grises, mesa de metal atornillada al suelo, 2 sillas. Valeria esperó en un área de espera al final del pasillo. Yo no estaba allí. Silva me mantuvo informado más tarde, pero podía imaginarlo perfectamente. La pequeña habitación, las luces fluorescentes, la confianza inicial de Mauricio mientras Silva hacía preguntas básicas. Entonces, señor Carver, ¿puede contarme sobre su relación con Arturo Moreno? ¿Cuánto tiempo hace que lo conoce? Mauricio se reclinó, con los brazos cruzados. Unos 6 años, desde que empecé a salir con su hija. Arturo y yo nunca nos llevamos bien, sinceramente. Es uno de esos tipos que piensa que nadie es lo suficientemente bueno para su niñita. ¿Y la casa? ¿Cómo tomaron posesión de la propiedad? Mire, Arturo tiene 63 años. Está empezando a perder la noción de las cosas. Nos dijo claramente que quería que tuviéramos la casa. Dijo que le hacía sentir mejor saber que Valeria estaría cuidada. Le estábamos haciendo un favor, en realidad. Silva tomó notas, asintiendo ocasionalmente. Dejó que Mauricio se hundiera más en la mentira durante 18 minutos. Entonces, ¿el señor Moreno le dio verbalmente la casa? ¿Le dijo directamente que quería que ustedes la poseyeran? Absolutamente. De todos modos, tenía problemas para administrarla. Olvidaba pagar las facturas. Dejaba la estufa encendida. Valeria estaba preocupada. ¿Y está seguro de que eso fue lo que pasó? La confianza de Mauricio alcanzó su punto máximo. 100%. Silva tomó su computadora portátil. La giró para que Mauricio pudiera ver la pantalla. Hizo clic en reproducir. La calidad del sonido era cristalina. La propia voz de Mauricio retumbó a través de los altavoces. Agresiva, engreída, amenazante. Sí, escucha, Arturo. Ahora somos dueños de este lugar. Tenemos todos los papeles en regla, todo legal. La venderemos la próxima semana. Voy a saldar mis $340,000 en deudas. Las manos de Mauricio se aferraron al borde de la mesa. Sus nudillos se pusieron blancos. Su boca se abrió 2 veces, pero no produjo ningún sonido. Finalmente, débilmente. Eso fue sacado de contexto. ¿Qué contexto hace que esa declaración se alinee con su afirmación de que el señor Moreno les dio voluntariamente la casa? Mauricio tartamudeó. Eso fue justo después. Él estaba confundido. No entendía lo que estaba pasando. Solo intentábamos. Quiero decir, la situación era más complicada que... Se calló. Sabía que estaba atrapado. 10 minutos después, Silva trajo a Valeria a la misma habitación. Ella vio la cara de Mauricio.
e inmediatamente comenzó a explicar antes de que Silva hiciera una sola pregunta. Él nos tendió una trampa. ¿No lo ve? Papá planeó todo esto, dejando esos documentos a la vista, yéndose a ese viaje de pesca. Quería que tomáramos la casa para poder hacer exactamente esto. Es inducción al delito. La expresión de Silva permaneció neutral. Señora, la inducción al delito es cuando la policía induce a alguien a cometer un crimen que de otro modo no cometería. Su padre no es la policía. Es un ciudadano privado que dejó sus propios documentos en su propia casa. Ustedes eligieron falsificar su firma. Eso es responsabilidad suya. Mauricio golpeó la palma de su mano sobre la mesa. Cállate, Valeria. Solo cállate. Esta fue tu idea. Querías tanto esa casa que no podías esperar a que él muriera de verdad. Se volvió hacia Silva. Queremos un abogado. Esta entrevista ha terminado. Silva se puso de pie lentamente. Recogió sus papeles. Ambos son personas de interés en una investigación criminal activa. No abandonen el condado. Si planean viajar, notifiquen a esta oficina. Les entregó a cada uno una tarjeta de presentación. Pronto tendrán noticias de la oficina del fiscal de distrito. Los acompañó fuera por salidas separadas. Procedimiento estándar para evitar la coordinación de historias. La fractura había comenzado. 4 días después del interrogatorio, Mauricio estaba sentado en una silla de cuero que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. La oficina de Julián Guerrero en la zona comercial gritaba éxito. Placas montadas en la pared celebrando victorias en juicios. Obras de arte caras. Una vista de los rascacielos de la zona comercial a través de ventanas de piso a techo. Guerrero se reclinó detrás de su escritorio. Múltiples anillos de oro atrapaban la luz mientras golpeaba un bolígrafo contra un bloc de notas legal amarillo. Mediados de los 40. Cabello perfectamente peinado. Un traje que costaba al menos $3,000. El tipo de abogado que hizo carrera atacando a los fiscales en lugar de defender los hechos. Esto es lo que vamos a hacer, dijo Guerrero. No defendemos los cargos de falsificación. Atacamos la credibilidad de Arturo y lo convertimos en el villano. Mauricio se inclinó hacia adelante, ansioso. Perfecto, porque Arturo es exactamente ese tipo de persona. Controlador, siempre tiene la razón. Nunca me dejó olvidar que era un fiscal importante. Esto lo va a destruir. El cargo de falsificación será difícil de vencer si ese análisis de firma se mantiene. Guerrero se levantó y caminó hacia una pizarra blanca montada en su pared. Dibujó 3 columnas etiquetadas como defensa penal, ofensa civil, campaña de relaciones públicas. Pero podemos crear suficiente duda sobre el contexto, sobre su estado mental, que incluso si hay una condena, será mínima. Y el tribunal civil tiene una carga de prueba menor. Podemos ganar allí. Mauricio había agotado su última tarjeta de crédito disponible para pagar el anticipo de $15,000 de Guerrero. Los últimos 4 días habían sido de investigación frenética, llamadas telefónicas desesperadas, pánico creciente. Pero sentado aquí ahora, escuchando a Guerrero delinear la estrategia, Mauricio sintió la primera oleada de esperanza desde que escuchó esa grabación en la sala de interrogatorios de Silva. Presentamos una demanda civil, continuó Guerrero, escribiendo rápidamente en la pizarra. Infligir intencionalmente angustia emocional. Abuso financiero de personas mayores. Afirmar que manipuló a Valeria para que gastara sus ahorros en reparaciones de la casa que él prometió reembolsar. Solicitar una orden de restricción que le impida acosar a su propia hija. Hacerlo parecer un matón que usa su experiencia legal para perseguir a su familia. ¿Y el periódico?, preguntó Mauricio. Guerrero sonrió. Ya está hecho. Hace 2 días, arreglé una entrevista con el periódico local. Patricia Vargas. Ella cubre historias locales de interés humano. Valeria le dio la actuación de su vida. Esa entrevista había tenido lugar en la sala de conferencias más pequeña de Guerrero. Valeria se sentó frente a Patricia Vargas, una mujer de unos 30 años con ojos amables y una grabadora sobre la mesa entre ellas. Guerrero estaba de pie detrás de la reportera, donde Valeria podía verlo, asintiendo o negando sutilmente con la cabeza mientras hablaba. Cuando Valeria comenzó a sonar enojada, Guerrero se tocó la sien, su señal preestablecida,
Ella inmediatamente cambió a lágrimas y vulnerabilidad. Mi padre siempre fue tan duro, tan exigente, había dicho Valeria, con la voz quebrándose perfectamente en el momento justo. Cuando empezó a olvidar cosas, a faltar a citas, intenté ayudar. Me pidió que me hiciera cargo de la administración de la casa porque ya no podía manejarla. Ahora se ha vuelto contra mí, usando su entrenamiento de fiscal para hacerme parecer una criminal. Soy su hija, y está tratando de meterme en la cárcel. Patricia se había inclinado hacia adelante con simpatía. Eso debe ser muy doloroso, que tu propio padre te acuse así. ¿Crees que su edad y posible deterioro cognitivo son factores en su comportamiento? Creo que está confundido y asustado. Quizás realmente no recuerda haberme dado la casa. Eso me aterra. Que su mente se esté yendo y en lugar de dejarme ayudarlo, esté atacando. Solo quiero a mi papá de vuelta. Perfecto. Cada palabra cuidadosamente escrita para construir la defensa de la demencia, mientras pintaba a Arturo como el agresor. Ahora, 4 días después del interrogatorio y 2 días después de esa entrevista, estaba sentado en mi apartamento de alquiler en el centro leyendo el periódico local mientras tomaba mi café matutino. Página B, 4. Sección local. Titular. Hija afirma que la acusación de su padre anciano es abuso de personas mayores que salió mal. La foto mostraba a Valeria con aspecto angustiado. Pañuelo en mano. Ojos rojos. Leí el artículo 2 veces. La primera vez, mi mandíbula se tensó mientras absorbía cada acusación. Problemas de memoria. Le rogó que se hiciera cargo de los asuntos. No recuerda. La segunda vez, subrayé metódicamente frases específicas, reconociendo la mano manipuladora de Guerrero detrás de cada oración cuidadosamente elaborada. Problemas de memoria. Le rogó que se hiciera cargo de los asuntos. No recuerda. Dejé el bolígrafo y tomé un sorbo de café. Cada frase está diseñada para construir la defensa de la demencia. Astuto, no lo suficientemente astuto. Durante los siguientes 3 días, experimenté pequeños castigos sociales que se acumularon como cortes de papel. El señor Andrés, mi vecino a 3 casas de la propiedad, dejó de saludarme cuando pasaba en auto por su nueva ubicación cerca de mi ruta de alquiler. Claramente había leído el artículo. Se apresuró a entrar como si yo llevara algo contagioso. En el supermercado de la avenida principal, la joven cajera que normalmente charlaba sobre el clima, escaneó mis artículos en silencio. Me miró con una expresión incierta, preguntándose si el amable señor mayor que compraba la misma marca de café cada semana era en realidad un fiscal cruel que perseguía a su hija confundida. Mi teléfono sonó. Mensaje de Germán Torres, ex colega de la fiscalía. Oye, vi el artículo sobre ti y tu hija. Espero que estés bien. Esa situación suena dura. Llama si necesitas algo. Respondí. Gracias, Germán. Es complicado. Estoy bien. La justicia lleva tiempo. Esa tarde, llamaron a la puerta de mi apartamento. Un notificador judicial. Una mujer de mediana edad con una tabla portapapeles. Me entregó documentos legales. Me pidió que firmara acusando recibo. Esperó pacientemente mientras hojeaba la contrademanda de 30 páginas. Guerrero la había presentado en el Tribunal Civil del Condado esa mañana. Imposición intencional de angustia emocional. Abuso financiero de personas mayores. Solicitud de orden de restricción. Afirmaciones de que Valeria había gastado $30,000 en mejoras de la casa que yo había prometido reembolsar. Inventado. Todo. Cerré la puerta. Me senté pesadamente en el sofá y llamé a Elena. Acaban de entregarme los papeles. Dije cuando respondió. A mí también. Lo estoy leyendo ahora. Oí papel escribir. Pequeños sonidos frustrados mientras se desplazaba por la versión en PDF enviada por correo electrónico a su oficina. Guerrero es bueno en esto. Realmente bueno. Ya ha envenenado el pozo con ese artículo de periódico. 3 personas me han llamado hoy preguntando si realmente tienes demencia. La audiencia preliminar no es hasta abril. 6 semanas de esta narrativa extendiéndose. ¿Estás seguro de que estás preparado para lo sucio que podría ponerse esto? Elena, pasé 20 años como fiscal. Sé cómo operan los abogados defensores. Atacan la credibilidad porque no pueden atacar los hechos. Deja que Guerrero escriba su ficción.
A la evidencia forense no le importan los artículos de periódico. La evidencia importa, sí, pero la percepción pública también importa. Si esto va a juicio, necesitamos jurados comprensivos. Ahora mismo, tú pareces el villano. Exfiscal poderoso acosando a su hija confundida. Eso es un problema. Caminé hacia el mostrador de la cocina donde estaba mi carpeta de pruebas. La abrí. Saqué un documento etiquetado como fase 2. Registros financieros que Elena aún no había visto. Tengo más pruebas de las que le hemos mostrado a Silva, dije. He estado documentando la situación financiera de Mauricio, sus deudas, su desesperación. Cuando sea el momento adecuado, mostraremos exactamente por qué atacaron mi casa. Guerrero no lo sabe todo. Tampoco tú. Todavía. Silencio al otro lado. Luego, ¿qué quieres decir con tampoco tú todavía? Arturo, ¿qué no me estás diciendo? Fotografié la primera página de la carpeta de la fase 2 con mi teléfono. Se la envié. Digamos que tengo pólizas de seguro. En plural. Las verás cuando las necesitemos. Por ahora, deja que Mauricio y Guerrero piensen que están ganando. 20 minutos después de enviar ese críptico mensaje, el auto de Elena se detuvo frente a mi edificio de apartamentos. Observé desde mi ventana cómo subía las escaleras, de 2 en 2. Urgencia inusual para una abogada que se enorgullecía de su profesionalismo sereno. Tocó una vez. Entró sin esperar invitación. Muéstrame. Dejó caer su maletín en el sofá. Señaló la carpeta en la mesa de mi cocina. Y más vale que sea bueno, Arturo, porque no aprecio las sorpresas de mis propios clientes. No lo estaba ocultando. Estaba esperando el momento adecuado. Saqué una silla para ella. El contraataque de Guerrero fue el momento adecuado. Siéntate. Extendí los documentos sobre la mesa en orden cronológico. Agosto de 2024 a la izquierda. Enero de 2025 a la derecha. Extractos bancarios de la cuenta conjunta que Valeria compartía con Mauricio. Cada transacción sospechosa resaltada en amarillo. Elena se inclinó, las gafas de leer deslizándose por su nariz. Su dedo trazó los patrones de retiro. Cuenta conjunta con Valeria. Estás listado como contacto de emergencia. Levantó la vista. Estos retiros. Mauricio la está desangrando. $89,000 en 6 meses. Una pausa. ¿Viste cómo hacía esto? Le di a Valeria ese dinero para ayudarla con su negocio de salón. Mauricio se lo jugó. Toqué las descripciones de las transacciones. Necesitaba documentar el patrón. Mostrar que esto no era por sentimiento familiar. Era por su adicción y desesperación. Motivo. Elena. Motivo claro y demostrable. Ella hojeó los extractos. Intercambios de criptomonedas. Sitios de póker en línea. Adelantos en efectivo a tasas de interés que deberían ser ilegales. Se reclinó. Este hombre se está ahogando, y cuando la gente que se ahoga ve un bote salvavidas. Golpeó los documentos de la escritura de mi casa. No piden permiso para subir a bordo. Elena sacó su teléfono y fotografió sistemáticamente cada página. Creó un álbum. Subió todo al almacenamiento seguro en la nube de su firma. Silva necesita ver esto hoy, dije. La audiencia preliminar es en 5 semanas. Si presentamos el motivo financiero ahora, le da tiempo al fiscal de distrito para incorporarlo a los cargos penales. De acuerdo. Pero cuando le presentemos esto a Silva, déjame hablar a mí sobre cómo obtuviste estos registros. La legalidad es sólida, pero necesitamos enmarcarlo correctamente. 20 minutos después, estábamos en su auto plateado dirigiéndonos al centro. Elena conducía mientras yo revisaba los documentos una vez más, asegurándome de poder explicar cada transacción. Silva se puso de pie cuando entramos a su oficina. El mismo apretón de manos profesional, los mismos ojos agudos examinando la gruesa carpeta que llevaba. ¿Traes algo nuevo?, preguntó. Elena organizó los documentos financieros en su escritorio mientras yo permanecía mayormente en silencio. Dejé que ella proporcionara el contexto legal. Estatus de contacto de emergencia. Duplicados y extractos. Todo perfectamente legal. Silva se puso las gafas de leer y tomó el primer extracto bancario. Lo estudió por un largo momento. ¿Me estás diciendo que Mauricio se gastó $89,000 en 6 meses en criptomonedas y juegos de azar? Cada transacción documentada, dije. Y el patrón explica su desesperación.
Silva hojeó las páginas. Documentaste cada transacción. Levantó la vista. No solo estabas reuniendo pruebas de falsificación, estabas construyendo un caso de conspiración. No un caso de crimen organizado, dije. Pero conspiración para cometer fraude, sí. No falsificó mi firma impulsivamente. Lo planeó. La desesperación financiera prueba la premeditación. Silva se reclinó en su silla. Contactaré a estos acreedores. Si Pinnacle Capital o alguno de estos otros prestamistas puede confirmar que Mauricio mencionó específicamente su casa como garantía futura, eso fortalece la intención. Dame 3 días. 3 días se convirtieron en una clase magistral de paciencia investigativa. Silva llamó a los acreedores. Revisó los registros bancarios. Siguió el rastro del dinero que Mauricio pensó que había ocultado. El teléfono sonó en la tercera tarde. El nombre de Silva en la pantalla. Arturo, tu yerno está más hundido de lo que pensábamos. Deudas totales cercanas a los $470,000. Y aquí está la guinda del pastel. Intentó hipotecar tu casa 5 semanas antes de que te fueras al lago. El banco lo rechazó por fraude de firma. Me levanté de mi silla. Caminé hacia la ventana. Intentó hipotecarla primero. Cuando eso no funcionó, simplemente la tomó. Basado en la cronología de los acreedores, al menos 3 meses de planificación. Probablemente más. La falsificación no fue desesperación. Fue un esquema calculado. Cuando el enfoque sutil falló, se fue a lo nuclear. Puedes probar que él sabía que la firma era falsificada cuando presentó esa solicitud de préstamo, trabajando en ello. Si podemos demostrar que interceptó los intentos de verificación del banco, la carta, los mensajes de voz, eso es obstrucción y fraude adicional. Estoy revisando los registros telefónicos ahora. Después de que terminó la llamada, abrí mi computadora portátil. Creé un nuevo documento. Actualización de la cronología. Fraude de solicitud de préstamo. Escribí todo lo que Silva me había dicho. Fechas, cantidades, detalles específicos. Lo guardé. Envié una copia por correo electrónico a Elena. Asunto. La soga se aprieta. Pasaron 5 semanas como agua entre las manos. Febrero se convirtió en marzo. Se convirtió en abril. La audiencia preliminar finalmente llegó. Me paré frente al espejo del baño en mi apartamento de alquiler, ajustándome la corbata. Azul marino con un patrón sutil, la misma corbata que había usado para los argumentos finales como fiscal. La tela se sentía familiar entre mis dedos. Memoria muscular de una vida que parecía tanto reciente como distante. Elena y yo nos encontramos fuera del Palacio de Justicia Penal del Condado en la calle principal a las 9:30. El edificio se alzaba como un monumento al orden. Todo vidrio y concreto y el peso de las consecuencias. Pasamos por seguridad. Detectores de metales. Bolsillos vacíos. Quitarse el cinturón. El ritual familiar. La sala 13 ocupaba el 3er piso. Pisos de mármol. Bancos de madera en el pasillo. El olor a papel viejo y ansiedad más reciente. Julián Guerrero ya estaba sentado en la mesa de la defensa cuando entramos. Mauricio a su lado con un traje que no le quedaba bien y le colgaba de los hombros. Valeria con un vestido conservador. Las manos cruzadas sobre el regazo. Los ojos fijos en el suelo. No me miraron. La jueza Catalina Morales presidía. Una mujer severa con cabello plateado recogido en un moño apretado. Escuchó los argumentos iniciales de Guerrero con la expresión paciente de alguien que había escuchado todos los trucos de abogado defensor del libro. Su señoría, Guerrero se puso de pie, tableta en mano. Esta grabación de audio se realizó con una aplicación de teléfono inteligente en 2025. La tecnología de clonación de voz está fácilmente disponible para cualquiera con habilidades técnicas básicas. Solicitamos un análisis de voz independiente para verificar que esta grabación no fue manipulada o fabricada por completo. Deslizó un artículo impreso hacia el estrado de la jueza. Algo sobre inteligencia artificial y falsificaciones profundas. Además, el análisis de la firma fue realizado por un laboratorio que contrata regularmente con la Fiscalía del Condado. Cuestionamos su objetividad. Solicitamos un experto neutral. Luego vino el argumento de la demencia. Declaraciones juradas de vecinos que supuestamente habían observado un comportamiento preocupante.
Solicitudes de evaluación psiquiátrica. La jueza Morales tomó notas en su bloc legal. Dejó que Guerrero hablara durante 15 minutos. Luego levantó la vista. Señor Guerrero, he leído sus mociones. Voy a ordenar una verificación independiente precisamente porque ha planteado estas preguntas. Ladrá. Patricia Sánchez evaluará el estado mental del señor Moreno. El doctor Roberto Huerta del Instituto Forense Estatal reexaminará la firma. Tendrán sus expertos neutrales. El tribunal se volverá a reunir el 5 de mayo cuando tenga sus informes. Golpeó el mazo una vez. En el pasillo después, Elena me tocó el brazo. Eso salió tan bien como podíamos esperar. Morales es inteligente. Sabe que Guerrero está jugando, pero tiene que abordar sus objeciones para el expediente. Pasarás la evaluación psicológica fácilmente. El análisis de la firma confirmará la falsificación nuevamente. Solo tenemos que esperar. 2 semanas después, me senté en el consultorio de Ladrá. Patricia Sánchez. Paredes beige. Cómoda silla de cuero. Un escritorio con una computadora que probablemente contenía más sobre mí de lo que nunca sabría. Señor Moreno, cuénteme sobre su día típico. Describí mi rutina. Despertar a las 6:30. Café. Noticias en línea. Manejar las finanzas a través de la banca en línea. Mantener mi propia camioneta. Cambiar el aceite cada 5,000 millas. Me mostró secuencias de palabras para recordar. Me pidió que dibujara la esfera de un reloj que marcara las 11:10. Problemas matemáticos simples. Puede decirme qué desayunó hace 3 días. Miércoles, huevos revueltos, tostada de trigo, jugo de naranja, como lo mismo la mayoría de las mañanas. Simplicidad, no demencia. Me administró pruebas formales. Me mostró 5 objetos. Me pidió que los recordara 5 minutos después. Recordé los 5. Conté hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Nombré 23 animales en 1 minuto. Cada prueba demostró lo que ya sabía. Mi mente estaba aguda. La defensa de la demencia era ficción. 4 días después de la audiencia preliminar, sonó mi teléfono. Marcos Herrera. Un nombre que no había escuchado en 15 años. Señor Moreno, Marcos Herrera de Antigüedades Herrera. Hicimos negocios en 2010. Le vendí un sofá victoriano y una mesa Chippendale. Alguien acaba de intentar venderme esas piezas exactas. Dijo que eran suyas. Pensé que debería saberlo. Mauricio, cometiendo errores más rápido de lo que yo podría ingeniarlos. Marcos, gracias por llamar. Esas piezas son definitivamente mías. Todavía en mi casa. El hombre que intentó venderlas es mi yerno. Actualmente está ocupando ilegalmente mi propiedad. ¿Puede negarse a comprarlas y documentar su intento? Ya planeaba hacerlo. Llevo registros detallados. Si necesita que testifique, estoy disponible. No facilito robos. Llamé a Silva de inmediato. Ramón. Mauricio acaba de cometer otro error. Intentó vender 2 piezas de mis muebles antiguos. Artículos por valor de $15,000 en total. Tengo certificados de autenticidad, recibos de compra originales y el comerciante que me los vendió hace 15 años como testigo. Eso es robo. ¿Realmente los transportó fuera de la propiedad? Todavía no. El comerciante sospechó y me llamó en lugar de comprarlos. Pero el intento de Mauricio muestra intención y prueba que está tratando mi propiedad como suya para liquidarla. La voz de Silva transmitía satisfacción. La intención importa. Esto no se trata de ayudarlo a administrar la propiedad. Se trata de convertir activos en efectivo. Consígueme la declaración del comerciante y esos certificados. Agregaré cargos de robo a la denuncia. Elena llamó esa noche. Mauricio se está desmoronando. Este truco de los muebles fue increíblemente estúpido. Se acercó a un comerciante que lo conoce personalmente y le vendió estos artículos. Eso es desesperación o delirio. De cualquier manera, destruye la narrativa de guerrero de familia preocupada ayudando a padre anciano. Está cometiendo errores más rápido de lo que anticipé. La solicitud de préstamo. Ahora esto. La presión crea grietas. Cierto, pero las personas desesperadas también son personas peligrosas. No bajes la guardia. Mauricio no tiene nada que perder ahora. Esa noche, según lo que Silva me dijo después, Valeria intentó razonar con Mauricio.
Lo encontró bebiendo en la oscura sala de estar de mi casa. Su prisión, en realidad, aunque ellos aún no lo veían de esa manera. Mauricio, tal vez deberíamos devolver la casa. Decirle a mi padre que lo sentimos, que cometimos un error antes de que esto empeore. Mauricio golpeó su vaso en la mesa de café. Se puso de pie de un salto. ¿Devolverla? ¿Estás loca? Falsificamos documentos. Cambiamos las cerraduras. Ya enfrentamos cargos graves. Echarse atrás ahora no hace que eso desaparezca. Solo significa que no obtenemos nada excepto tiempo en prisión. Pero los muebles, Mauricio, ¿por qué intentaste vender sus muebles? Ahora hay otro cargo. Porque necesitamos dinero. Guerrero quiere otros $10,000 para el juicio. Los acreedores amenazan con demandar. Necesitaba $15,000. Y esas estúpidas antigüedades estaban ahí sin hacer nada. Golpeó la pared. Tu padre preparó esto. Él puso a ese tipo de los muebles. Sé que lo hizo. Mi padre no puso a nadie. Estás paranoico. Estás bebiendo demasiado. Y me estás arrastrando contigo. Entonces vete. Lárgate. Pero recuerda, tú también estás en esos documentos. Tu firma está junto a la mía en los formularios del notario. Eres tan culpable como yo. Nos hundimos o nadamos juntos. 4 días después de la audiencia preliminar, me senté en la mesa de mi cocina con el certificado de autenticidad del sofá victoriano extendido ante mí. La firma de Marcos Herrera en la parte inferior, julio de 2010. Precio de compra $8,500. Lo fotografié. Le envié una copia por mensaje de texto a Elena. Otra pieza de evidencia. ¿Cuántos errores cometerá? Una semana después del desastre de los muebles de Mauricio, el detective Silva se sentó frente a Diana Fuentes en una pequeña sala de conferencias en la sede de la policía. Ella había conducido hasta allí voluntariamente, pero sus manos no dejaban de juguetear con la correa de su bolso. Señora Fuentes, le agradezco que haya venido voluntariamente. Necesito que me cuente exactamente qué sucedió el día que notarizó ese poder notarial. No omita nada, incluso detalles que parezcan menores. Diana respiró hondo. Fue a finales de enero, alrededor de las 2:30 de la tarde. Un hombre y una mujer entraron a mi oficina. El hombre, Mauricio, parecía muy nervioso. No dejaba de mirar su reloj, caminando de un lado a otro. La mujer fue la que más habló. ¿Qué dijo ella? Dijo que su padre necesitaba firmar un poder notarial, pero que estaba demasiado enfermo para entrar. La voz de Diana se quebró ligeramente. Fue tan convincente sobre sus problemas de salud. Silva se inclinó hacia adelante. ¿Vio al señor Arturo Moreno en persona en algún momento? ¿Presentó identificación? ¿Lo vio firmar el documento? No. La palabra salió pequeña. La mujer me mostró una foto en su teléfono de un anciano sentado en un auto en el estacionamiento. No dejaba de decir, está tan frágil ahora y solo quiero ayudarlo. Lo llamó papi. Yo notaricé la firma que ya estaba en la página. Sé que no debería haberlo hecho. Sé que estuvo mal. Silva tomó notas. Más tarde ese día, revisó los registros telefónicos. Encontró el historial de búsqueda en Internet de Valeria de 2 días antes de la notarización. Anciano en autofoto de archivo. Encontró la imagen exacta guardada en el caché de su navegador. Señora Fuentes, lo que hizo viola la ley notarial del Estado, pero usted se presentó. Está cooperando. Si testifica con la verdad en el tribunal y proporciona una declaración jurada, el fiscal de distrito recomendará la suspensión de su comisión notarial en lugar de cargos penales. ¿Tenemos un acuerdo? Sí, absolutamente. Testificaré. Cometí un terrible error y quiero enmendarlo. Esa misma semana, los informes de los expertos independientes llegaron al despacho de la jueza Morales. Evaluación psiquiátrica de Ladrá. Sánchez. No hay evidencia de deterioro cognitivo, demencia o capacidad disminuida. El sujeto demuestra función de memoria normal, juicio sólido y competencia mental completa. Análisis forense del Dr. Huerta. Con un 98% de certeza, la firma en el poder notarial en disputa no fue ejecutada por Arturo Moreno. La jueza Morales emitió su orden a la mañana siguiente. Mauricio Carver y Valeria Moreno deben desalojar la propiedad en un plazo de 48 horas. Elena me dio la noticia en persona.
Nos sentamos en la mesa de la cocina de mi apartamento de alquiler. La orden de desalojo entre nosotros. 48 horas, dije. Tendrán que moverse rápido. Podrían dañar la propiedad al salir. El tono de Elena era práctico. Documenta todo cuando vuelvas a entrar. Fotos, video, inventario escrito. Agregaremos los daños a la propiedad a la demanda civil. Julián Guerrero llamó a Mauricio esa tarde. Me enteré más tarde a través de las fuentes de Silva. La voz de Guerrero plana, profesional, pero resignada. Mauricio, el tribunal emitió una orden de desalojo. Tienes 48 horas para desalojar. Los expertos independientes confirmaron la falsificación y descartaron cualquier deterioro mental de Arturo. ¿Qué hay de la apelación? La voz de Mauricio elevándose. Dijiste que podíamos apelar. Dijiste, presentaré la apelación porque estoy éticamente obligado a hacerlo. Pero te lo digo directamente, no será concedida. La evidencia es abrumadora. Necesitas empezar a pensar en acuerdos de culpabilidad y minimizar el tiempo en prisión. No en ganar. Presentaron la apelación de todos modos. Hicieron los trámites en el juzgado. Firmas en papeles que todos sabían que eran inútiles. 2 noches después, Valeria estaba sentada en el suelo del baño de mi casa. Mauricio estaba desmayado de borracho en la sala de estar. Ella miró su teléfono durante 10 minutos antes de presionar el botón de llamada. Mi teléfono sonó a las 9:47 de la noche. Valeria móvil en la pantalla. Respondí. No dije nada, solo esperé. Papi, por favor. Su voz se quebró con las palabras. Por favor, solo escucha. Fue idea de Mauricio. Todo. Él me manipuló. Le tenía miedo. Puedo testificar en su contra. Puedo ayudarte. Solo por favor. Por favor, no dejes que me envíen a prisión. Soy tu hija. Por favor, desde que terminara. Cada palabra desesperada. Cada excusa tartamudeada. Cuando finalmente se quedó sin aliento, conté hasta 5. Valeria, me llamaste viejo vagabundo. Te quedaste mirando mientras Mauricio amenazaba con vender mi casa por sus deudas de juego. Falsificaste mi firma. Cambiaste mis cerraduras. Elegiste este camino. Lo sé, lo hice. Pero estaba equivocada. Lo siento. No podemos simplemente... Tienes 36 años. Tomaste tus decisiones. Yo tomé las mías. Tendrás tu día en el tribunal. Eso es todo lo que tengo que decir. Terminé la llamada. Dejé el teléfono, caminé hasta el fregadero de la cocina y me serví agua. Me quedé en la ventana mirando el cielo nocturno de la ciudad. Un momento de tristeza, no de arrepentimiento, solo el reconocimiento de que mi hija estaba realmente perdida. Luego volví a la mesa y le envié un mensaje de texto a Elena. Valeria acaba de llamar pidiendo perdón. Me negué. Probablemente intentará negociar un acuerdo ahora. Prepárate. Mi teléfono vibró a las 10:17 de la mañana del día del desalojo. Mensaje de Elena. El sheriff confirmó que Mauricio y Valeria están cargando los últimos artículos en un camión de alquiler. Estarán fuera en 2 horas. Nos vemos en la casa a las 2 de la tarde. Trae tu teléfono completamente cargado. Documenta todo. Me puse ropa de trabajo, jeans, camisa práctica, botas. Me preparé para lo que encontraría. Desalojaron a las 11:45 de la mañana, 15 minutos antes de la fecha límite. Mauricio en un camión de alquiler dirigiéndose a algún motel barato. Valeria en su sedán hacia un estudio en un barrio residencial. A las 2 en punto me encontré con Elena frente a mi casa. Mi casa. Me entregó la llave de repuesto. Abrí la puerta principal. Entré. El sofá victoriano tenía una pata rota. Tapicería rasgada. Los pisos de madera en todo el nivel principal mostraban arañazos profundos y muescas. 2 ventanas delanteras rotas. El dormitorio principal apestaba a daños por agua. Durante las siguientes 3 horas documenté todo. 147 fotos. 12 minutos de video. Inventario escrito en mi teléfono listando cada artículo y el costo estimado de reparación. Este es el piso de la sala de estar. Narré en la cámara. Muescas de aproximadamente 1/4 de pulgada de profundidad. Destrucción intencional. Al final de la semana,
Los contratistas proporcionaron estimaciones. Total, $28,400. Acabado de pisos. Reemplazo de ventanas. Reparaciones de plomería. Restauración de muebles. Pintura interior. Daños varios. Elena presentó una demanda civil complementaria. Todas las fotos adjuntas. Todas las estimaciones documentadas. 3 días después de desalojar, Mauricio hizo su movimiento. A las 6:30 de la mañana, condujo hacia el sur por la autopista hacia la frontera con México en la ciudad fronteriza. 245 millas. $8,000 en efectivo de tarjetas de crédito al máximo. Un plan vago para desaparecer. En el puesto de control fronterizo alrededor de las 9:15 de la mañana, el oficial de la frontera escaneó la licencia de Mauricio. La alerta que Silva había emitido 5 días antes saltó de inmediato. Señor, por favor, diríjase a la inspección secundaria. 3 agentes de la patrulla fronteriza se acercaron. Hicieron preguntas. Hicieron una llamada telefónica. Señor, está siendo detenido por una orden judicial del condado. Silva recibió la llamada a las 8:42 de la mañana. Condujo 4 horas hacia el sur. Arrestó formalmente a Mauricio por intentar huir de la justicia. Lo transportó de regreso a la ciudad. Cárcel del condado. Fianza fijada en $150,000. Mauricio no podía pagarla. Mientras tanto, la vida de Valeria se desmoronaba. En una semana, su salón de belleza rescindió su empleo. Pérdida de confianza del cliente, dijeron. Preocupaciones de reputación. Varios clientes habían solicitado específicamente otros estilistas. Me mudé de nuevo a mi casa ese fin de semana. Caminé por cada habitación evaluando los daños personalmente. Pasé mi mano por los pisos que había restaurado en 2018. Examiné el sofá roto que mi difunta esposa había amado. El equipo de reparación llegó el lunes por la mañana. Lijadoras en los pisos. Martillos instalando ventanas. Pulverizadores de pintura cubriendo paredes dañadas. El restaurador de muebles pegando cuidadosamente la pata rota del sofá. Me quedé durante las reparaciones. A veces ayudando. A veces sentado en mi porche delantero viendo cómo el vecindario volvía a la normalidad. El señor Andrés se acercó una tarde. Me alegra verte de nuevo en casa, Arturo. Si necesitas algo, solo avísame. Te lo agradezco, Andrés. La casa se está reparando. La vida sigue adelante. A finales de mayo, la jueza Morales fijó la fecha del juicio. 16 de junio de 2025. Elena llamó con la noticia. El fiscal de distrito quiere que Valeria testifique contra Mauricio a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Libertad condicional en lugar de prisión. ¿Estás de acuerdo con eso? Lo consideré durante 30 segundos. Solo si el acuerdo incluye una restitución completa, cada $1 de daño, cada tarifa legal, y una orden de restricción que le impida contactarme durante un mínimo de 5 años. Le comunicaré eso al fiscal de distrito. Esos términos son razonables. No me importa si evita la prisión. Me importa que nunca me contacte de nuevo y que se me restituya financieramente por completo. Una tarde, aproximadamente una semana después, estaba de pie en mi sala de estar examinando los pisos recién terminados. Eran hermosos. Mejores que antes, en realidad. El experto en restauración había hecho un excelente trabajo en el sofá. Las nuevas ventanas brillaban. Caminé hacia el porche delantero y me senté en mi mecedora. Observé el atardecer. Mi teléfono vibró. Mensaje de Silva. Mauricio está en la cárcel del condado. No puede pagar la fianza. El abogado de Valeria se acercó para un acuerdo de culpabilidad. El juicio es en 3 semanas. Esto casi ha terminado. Miré el cronograma del contratista pegado en mi refrigerador a través de la puerta mosquitera. Fecha de finalización, 10 de junio. 6 días antes del juicio. La casa estaría completa antes de que se sirviera justicia. Respondí. Bien. Gracias por todo, Ramón. 3 semanas después del mensaje de Silva, estaba frente al espejo de mi dormitorio ajustándome la corbata. Color burdeos intenso. Profesional. El mismo traje que había usado para juicios importantes como fiscal. Mis manos conocían los movimientos sin pensar. Las reparaciones de la casa estaban completas. Pisos relucientes. Ventanas nuevas. Pintura fresca. Mejor que antes. En realidad,
Conduje al centro a través del tráfico matutino. Estacioné en el garaje público. Caminé 4 cuadras hasta el juzgado. Elena esperaba en la entrada. ¿Listo?, preguntó. He estado listo desde febrero. Sala 4B en el 4º piso. Paredes revestidas de madera. Banderas del estado y del país flanqueando el estrado del juez. Tomamos asiento en la tercera fila de la galería. Mauricio fue conducido adentro, vistiendo un mono naranja. Le quitaron las esposas una vez que se sentó junto a Guerrero. No me miró. A las 9:07 de la mañana, entró la jueza Morales. Todos se pusieron de pie. El jurado entró. 12 ciudadanos. 7 mujeres. 5 hombres. Tomaron sus asientos. La fiscal de distrito adjunta, Jennifer Walsh, se puso de pie. Durante 28 minutos, describió los cargos. Falsificación. Robo. Más de $300,000. Daños a la propiedad. Intento de fuga. Esto no fue un malentendido familiar, concluyó Walsh. Esto fue un robo calculado, motivado por la desesperación financiera. La apertura de Guerrero fue débil, malas decisiones, y un estrés tremendo, e intentos de convertirme en el villano. Varios miembros del jurado parecían escépticos. El caso de la fiscalía se desarrolló metódicamente. El detective Silva testificó sobre la investigación. El doctor Huerta explicó el análisis de la firma. 99.8% de certeza de falsificación. Diana Fuentes admitió que nunca me vio en persona. A las 2:15 de la tarde, me llamaron. Caminé al estrado de los testigos. Puse mi mano sobre la Biblia. Tomé mi asiento. Durante 47 minutos, rendí testimonio. Claro. Metódico. Cada detalle preciso. Luego Walsh reprodujo la grabación. La voz de Mauricio llenó la sala del tribunal. Agresiva. Cruda. La venderemos la próxima semana. Voy a saldar mis $340,000 en deudas. Observé al jurado observando a Mauricio. Vi el momento en que sus palabras sellaron su destino. Guerrero intentó el contrainterrogatorio. ¿No es cierto que usted dejó deliberadamente documentos a la vista para tentarlos? Dejé documentos en mi propia casa. Lo que Mauricio eligió hacer fue su decisión, no la mía. Eso es inducción al delito. La inducción al delito requiere que la policía induzca a la actividad criminal. Soy un ciudadano privado. El Estado permite el consentimiento de una sola parte. Documenté un crimen que se estaba cometiendo en mi contra. Eso es evidencia. Mauricio subió al estrado en contra del buen juicio de Guerrero. Fue un desastre. Defensivo. Hostil, contradiciéndose a sí mismo. Cuando Walsh preguntó sobre la huida a la frontera, él le gritó. La jueza Morales tuvo que ordenarle que se controlara. Argumentos finales. Walsh conectó metódicamente cada punto. Guerrero hizo un llamado inconexo a la simpatía que sonó hueco. A las 4:42 de la tarde, el jurado se retiró a deliberar. Elena, Silva y yo esperamos en el pasillo, bebiendo café del juzgado, sin hablar mucho. 2 horas y 8 minutos después, salió el alguacil. El jurado ha llegado a un veredicto. Volvimos a la sala del tribunal. El presidente del jurado se puso de pie, un hombre de mediana edad, un ingeniero. En el cargo de falsificación, encontramos al acusado, Mauricio Carver, culpable. En el cargo de robo, más de $300,000, encontramos al acusado culpable. En el cargo de daños a la propiedad, encontramos al acusado culpable. En el cargo de intento de fuga de la justicia, encontramos al acusado culpable. El rostro de Mauricio quedó en blanco. Guerrero cerró los ojos brevemente. La jueza Morales anunció las sentencias de inmediato. Mauricio Carver, usted es sentenciado a 4 años en custodia del Departamento de Justicia Criminal del Estado, multado con $50,000, y se le ordena pagar la restitución completa. Los oficiales del tribunal se llevaron a Mauricio esposado. No miró hacia atrás. Valeria intentó encontrar mi mirada desde el otro lado de la sala. Deliberadamente miré hacia otro lado. Recogí mis papeles. Me levanté para irme. En el pasillo, Silva me estrechó la mano. Ese fue el paquete de pruebas más completo que he visto de un civil. Walsh nos felicitó. Dijo que el caso se usaría en capacitación. Les di las gracias a ambos. Luego caminé hacia el ascensor con Elena.
listo para ir a casa. 2 meses después, a mediados de agosto, estaba sentado en mi porche delantero al atardecer. Rex yacía a mis pies, respirando constantemente. La casa detrás de mí estaba completamente restaurada. Los pisos brillaban. Las nuevas ventanas atrapaban el atardecer. La pintura fresca relucía. Se sentía limpia, no solo reparada. Esa tarde, el cartero había entregado una carta de Valeria. 3 páginas. Su letra. Disculpándose. Asumiendo la responsabilidad. Rogando por un eventual perdón, pero respetando la orden de no contacto. La leí una vez. La doblé con cuidado. La coloqué en el cajón de mi escritorio. A las 5:47 de la tarde, el auto de Silva entró en mi entrada. Salió cargando un paquete de 6 cervezas. Arturo, traje unas cervezas. Pensé que podríamos sentarnos un rato. Ramón, buen momento. Toma asiento. Nos acomodamos en las mecedoras. Abrimos las cervezas. Hablamos. Mauricio está en la prisión estatal, dijo Silva. Trabaja en la lavandería. Se mantiene callado, en su mayoría. Me habló de los acreedores. 3 sentencias civiles por un total de $470,000, persiguiendo a Mauricio durante 20 años. Embargo de salario. Destrucción financiera. Intentó robar tu futuro para escapar de sus deudas, dijo Silva. Ahora esas deudas consumieron su futuro. No quería que lo destruyeran. Quería responsabilidad. Hablamos de otras cosas. Su hija entrando a la universidad. Mis planes de quizás viajar. El equipo local. Conversación normal. Después de 1 hora, Silva se levantó para irse. Junto a su auto, se volvió. ¿Sabes qué me impresionó más? Nunca quisiste venganza. Querías responsabilidad. Hay una diferencia. La venganza te hace como ellos. La responsabilidad te hace mejor que ellos. Asentí lentamente. Él se fue. 10 minutos después, sonó mi teléfono. Elena. La orden de restitución está finalizada. Calendario de pagos a 15 años. Verás dinero a partir del próximo mes. Me dijo que el caso estaba siendo reseñado en la revista de abogados del Estado. Otros abogados llamaban para consultas. Mi enfoque de documentación se estaba convirtiendo en un modelo. Tus activos están seguros, dijo. Todo lo que construiste está protegido. El caso está cerrado. Después de la llamada, me senté en silencio. Observé cómo se profundizaba el atardecer. Pensé en el precio de esta victoria. Tenía mi casa, mi dignidad. Se había hecho justicia, pero había perdido a mi hija, no por la orden del tribunal, sino por en quién eligió convertirse. Me permití un momento de duelo honesto. Luego me levanté. Me estiré. Entré. Rex me siguió. Preparé la cena. Pollo a la parrilla. Verduras. Comí en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde había tendido la trampa. Después de lavar los platos, volví al porche mientras oscurecía. El señor Andrés pasó en su caminata nocturna. Hermosa tarde, gritó. Lo es. Ciertamente, esta pequeña interacción normal se sintió significativa. El vecindario me había aceptado de nuevo. La vida había vuelto a su ritmo. Me senté en mi mecedora. Rex a mis pies. Mi casa detrás de mí. Restaurada y segura. Me agaché y rasqué a Rex detrás de las orejas. El viejo perro que Mauricio había despreciado. Todavía aquí, todavía leal. Pensé en mi difunta esposa. Lo que pensaría de todo. Probablemente estaría desconsolada por Valeria, pero orgullosa de cómo lo había manejado, con precisión y paciencia. Con principios en lugar de rabia. La justicia había prevalecido. Aunque me costó a mi hija, preservó mi dignidad. Y el trabajo de mi vida que había ganado durante 35 años, la llave funcionaba. La casa era mía. Las deudas estaban pagadas. Y finalmente podía descansar. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.